capítulo 10, Apocalipsis. Y dice: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. Y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté por tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y a la voz que yo había oído, del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban.
Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se prostraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una gran granizada. Amén. Pueden tomar asiento. Ya se dieron cuenta que ese capítulo 10 está difícil de interpretar. Como les decía, este es un interludio, este es un paréntesis entre la 6ª y la 7ª trompeta. La semana pasada estuvimos viendo las 6 trompetas y veíamos las plagas tan terribles que venían sobre la creación, y luego las plagas que venían sobre los seres humanos, sobre la humanidad, a tal forma que una tercera parte de toda la humanidad muere. Estamos hablando de billones de personas, miles de millones de personas. Y lo más trágico, lo más terrible de lo que estuvimos viendo en el capítulo 9 es que a pesar de esa mortandad tan grande, los hombres no se arrepintieron de su pecado. Ese es el estado del hombre, que viene el juicio de Dios y aún así el hombre no se arrepiente. Recordemos cuál es el propósito del libro. El Señor le dio esta visión a Juan para que animara a la iglesia y le exhortara a perseverar en santidad. Le dio una visión para alentar a la iglesia y el Señor le dice: persevera hasta el fin, vence hasta el fin, sigue hasta el fin. Aunque te amenacen o te quiten la vida, tú persevera, porque el que persevera recibirá la corona de la vida, la recompensa preparada para los santos del Señor. Y aquí lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver en el capítulo 11. Pero también está llamando a la iglesia para que en esa perseverancia sea un testigo fiel. Y ahora vamos a ver con los 2 profetas, vamos a ver este llamado a ser testigos fieles, aún hasta la muerte, y la función que tiene la iglesia de dar ese testimonio. ¿Okay? Y luego vendrá la 7ª trompeta, y esta 7ª trompeta, que está exactamente a la mitad del libro, está marcando el inicio del final. Ya de aquí ya no hay para atrás. Después de la 7ª trompeta viene el juicio de Dios, la guerra final, el término de todas las cosas y el juicio de todos los muertos, dice la Escritura. Así que vamos a ver y vamos a ir así rapidito en el capítulo 10, en la primera parte. Estamos en una escena en donde Juan se le muestra un ángel muy poderoso, muy majestuoso. Cuando ustedes vean un ángel de esta manera, quiere decir que son de los ángeles que están ahí
al lado de Cristo, majestuoso, poderoso, con un arco iris arriba como una corona, con piernas que son como columnas de fuego, con una majestuosidad y una inmensidad que coloca un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. Quiere decir que es un ángel que tiene toda la autoridad sobre la tierra. Es alguien que está representando la autoridad de Cristo. Y este ángel emite un rugido como león. Y Juan oye 7 truenos. Y acuérdense el 7, cada vez que vean en el Apocalipsis el número 7 significa plenitud, totalidad. ¿Ok? Entonces si son las 7 iglesias quiere decir toda la iglesia. Si son 7,000 personas quiere decir el total de todas las personas que tiene que haber. ¿Ok? No son 3,000, no son 4,000, son 7,000. Si son 70 semanas, si son 7 días, si son todos 7 años, quiere decir una plenitud del periodo o plenitud de algo, ¿no? Entonces habla y vienen 7 truenos. Pero así como hubo 7 sellos, 7 trompetas y vendrán las 7 copas de la ira de Dios, vienen ahora 7 truenos, pero no se le permite a Juan escribir lo que está oyendo y lo que va a venir y lo que dicen esos 7 truenos. Y yo no me había fijado en esto, hasta que no me puse a estudiar. Yo había leído Apocalipsis y no me había fijado de estos 7 truenos y dice, pero no escribas, sella eso. Quiere decir que aunque el Señor le haya dado una revelación a Juan de los tiempos finales y que de todas maneras no entendemos bien, a una parte hay cosas que están selladas, que no se nos han revelado, que en dado caso nos daremos cuenta cuando estén sucediendo y vamos a decir, caramba, ¿y esto de dónde salió? Y el Señor se reserva se reserva ese derecho. Nosotros a veces, hermanos, y esto pasa en la iglesia, a veces somos tan arrogantes que pensamos que lo entendemos todo y lo sabemos todo. Y a los cristianos también les puede pasar esto, ¿verdad? No, yo sé, la Biblia dice esto y esto otro, y actuamos como si nosotros tuviéramos toda la revelación. Eso no la tenemos. Y aquí nos está recordando el Señor, aún hay cosas que están selladas. Por eso nosotros tenemos que caminar con humildad cuando estemos delante de este tipo de revelaciones y no andar pretendiendo, no, es que tú tienes que definir y tienes que decir. Nosotros estamos buscando el significado de Apocalipsis para aplicación, lo que está claro, y lo que no está claro lo vemos y decimos, bueno, va por aquí más o menos, ¿verdad? Pero si no lo tenemos claro, no nos clavamos en eso, sino que buscamos cuál es el corazón del mensaje, lo que sí está claro, para responder en ello. Entonces este ángel ruge como león, suenan los 7 truenos, no se permite saber para Juan, anunciar Juan lo que está viendo, pero lo que sí hace el ángel es que el ángel levanta la mano derecha y jura por el Creador. Si ustedes se fijan ahí, fíjense qué juramento tan tremendo. Jura por el que vive por los siglos de los siglos y el que hizo el cielo y todas las cosas que hay en el cielo, la tierra y todas las cosas que hay en la tierra, y el mar y todas las cosas que hay en el mar. ¿Y qué es lo que jura? Que no habrá dilación, que no se puede detener la 7ª trompeta. Que está determinado que se va a tocar esa trompeta y se va a consumar el misterio de Dios. Es un misterio. Todo lo que va a suceder, el único que lo sabe es Dios. Pero lo que sí sabemos es que no se puede detener. Y hermanos, algunos de ustedes, incluyéndome yo también, algunos de nosotros, todavía sentimos que podemos de alguna manera detener esto. Como que si simplemente no pensamos en ello, no va a pasar. Así somos con la muerte. Y a veces lo traspasamos eso al fin de las cosas cuando el Señor venga a juzgar. Miren, platiqué hace una semana con un vecino, con un amigo mío,
muy querido, que se está muriendo de cáncer. Y me dijo, Carlos, dice, las quimioterapias han sido tan tremendas, dice, que yo he empezado a anhelar la muerte. Pero me dijo una cosa muy especial, me dijo, mira, la verdad, Carlos, que aunque todos podemos decir, no, pues yo sé que la muerte es inevitable y cuando venga, pues ya me iré. La verdad, dice, es que nunca estamos preparados para la muerte y nunca la enfrentamos a cabalidad. Siempre hablamos de la muerte, pero siempre pensamos que no vendrá la muerte. Dice, y esta enfermedad me ha enseñado a mí a ver la muerte en su realidad. Y yo creo que nosotros, Apocalipsis, hermanos, nos debe de llevar a enfrentar el juicio de Dios en su realidad. Y el juramento de este ángel, poderosísimo, inmenso, que levanta su mano y jura, no se va a dilatar esa séptima trompeta. No se va a detener. No podemos nosotros, vamos a ponernos de acuerdo, hermanos, a orar y ayunar para que no venga. Nadie la puede detener. Está asignado una hora, un día, un mes y un año en que va a suceder. Y nosotros tenemos que vivir con esa realidad. Y no estar nomás pensando, no, pues sí, Apocalipsis, no, pero pues yo creo que eso todavía le falta mucho. Nosotros no sabemos. Cuando suceda, se va a revelar el misterio. Y lo vamos a dar cuenta y vamos a decir, caray, ya estamos en medio de ello. Pero tenemos que vivir con esa realidad. Tenemos que vivir con ese entendimiento. Luego, oye una voz Juan, la voz del Señor, que le dice, mira, el ángel trae un libro en la mano. El libro que vimos que fueron abiertos los sellos, ¿verdad? Y que iban abriéndose los sellos y iban sonando las trompetas. El libro de los sellos se abre, el último sello se abre y ya queda el libro abierto. Y lo trae este ángel en la mano. El libro del juicio de Dios, el libro de las últimas cosas, el libro sellado que solamente Cristo puede abrir. Y le dice en la voz a Juan, ve con el ángel que trae un librito, ya se hizo chiquito el libro, y cómetelo. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, esa es una simbología profética que viene en la Biblia en varios lados. En varios lados, como por ejemplo con el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías, a los dos el Señor le dice lo mismo, escríbela y luego cómetela. No está diciendo que literalmente agarre el libro, que era un rollo así, que se lo meta, ¿verdad? Y se lo coma, como burrito. Lo que le está diciendo es que lo asimile en su cuerpo, que reciba la palabra que está siéndole dada, la aceptación del mensaje revelatorio de Dios, que aceptara ese mensaje y lo hiciera suyo. Y es el mismo, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con Apocalipsis. Tenemos que comernos esta revelación. Tenemos que recibirla. Y yo sé que algunos de ustedes están escuchándola y están diciendo, ¿cuándo se acabará la serie de Apocalipsis para que pasemos a otra serie que esté más padre? Más alegre, ¿verdad? Oye, ya estuvo bueno de juicio y de fuego y de terremotos y granizadas y mortandades. Platícanos algo más suave, vámonos al libro de Cantar de Cantares, ¿verdad? Ese está suave porque habla de una muchacha y un chavo y el amor entre ellos y se gustan mucho. Dice, cómetelo. Dice, y cuando tú lo comas, dice, va a ser dulce como la miel para tu boca, pero cuando lo pases va a ser amargo para tus entrañas. Y es curioso que tanto a Jeremías como a Ezequiel se le dice lo mismo. La palabra de Dios tiene esa cualidad. Es dulce para nuestra boca.
¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde sabemos qué es lo que es dulce, más dulce que la miel? La palabra de Dios. Los salmos lo dicen, ¿verdad? Que es más dulce que la miel. Salmo 119. Es dulce porque proviene del Señor mismo. Su palabra siempre es dulce como la miel. Pero es dulce y debe ser dulce para nosotros porque está anunciando la victoria de nuestro Señor. Está anunciando su gloria. La gloria que viene cuando Él empieza a reinar y juzga a las naciones. Debe ser dulce porque habla de la exaltación final de Cristo por todos los siglos. Debe ser dulce porque habla de la destrucción de sus enemigos. El término de toda muerte, de toda injusticia, de todo pecado, de todo lo malo y lo feo de este mundo va a terminar. Debe ser dulce. Pero también debe ser dulce para nosotros porque en ella estamos encontrando la afirmación de que Jesús es nuestro Salvador y Él va a salvar a su pueblo, va a cuidar a su pueblo y al final se va a culminar todo en unas bodas, en una celebración en el cielo donde Cristo se une a su iglesia por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. Debe ser algo dulce para nosotros, porque es el anuncio de la victoria de la iglesia, donde ya no va a haber más persecución, más debilidad, más tribulación en la iglesia, en donde la iglesia va a recibir y cada uno de nosotros recibiremos la recompensa que el Señor tiene preparados para aquellos que perseveren hasta el final. Sabemos que ahí vamos a estar. Entonces es la victoria final de Cristo Jesús y eso endulza esta revelación, pero también es la victoria final de la iglesia. Es nuestra victoria también, nosotros también al final resultaremos vencedores. Por eso es que esta escritura debe ser dulce para nosotros. Apocalipsis debe ser dulce, pero también va a amargar nuestras entrañas. Hermanos, Apocalipsis debe de traer amargura, no amargura en términos de falta de perdón y cosas así, amargura de tristeza, de pesar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos enterando cuál es el destino del resto de la humanidad. Estamos viendo qué es lo que va a pasar con todos aquellos que están bajo el terrible juicio de Dios. Debe de amargarnos, debe de entristecernos, debe de afectarnos. Y no solamente eso, sino que también se nos está diciendo que la iglesia también sufrirá. Va a sufrir tribulación, va a ser preservada por Cristo, pero va a sufrir persecución. Y se le va a dar a la iglesia el mayor privilegio que tiene. ¿Saben cuál es el mayor privilegio que tiene, que dice la Biblia? Que se le da a uno. El mayor privilegio para un cristiano es tener la oportunidad de dar su vida por Cristo Jesús y de participar de los sufrimientos de Cristo. Ahorita que estábamos cantando esta canción Santo, Santo y veíamos tú eres todo para mí. Y me preguntaba yo, Señor, ¿realmente eres todo para mí? Y pensaba yo, ¿cómo puedo saber si Cristo es todo para mí? Y dije, bueno, primero, ¿qué me pueden ofrecer que yo aceptaría para dejar a Cristo? ¿Qué me puedes tú ofrecer que el diablo venga y me ofrezca qué? Que yo diga, no, sabes que sí, por eso sí dejo a Cristo. Riqueza, fama, placer, poder, que no me muera, que nunca me enferme. ¿Qué me puede ofrecer el diablo de tal forma que yo deje a Cristo? La respuesta es nada. Nada me puede ofrecer. Pero otra manera de saber también si Cristo es todo para mí es ¿qué me pueden quitar que yo esté dispuesto a negar a Cristo? Si me quita toda posesión material, como le pasó a Job, ¿dejaría a Cristo? Si me quita todos mis seres queridos, como le pasó a Job,
dejaría a Cristo. Si me quita toda mi salud física y vivo en un dolor constante, dejaría a Cristo. ¿Y qué es lo único que me quedaría? ¿Qué es lo único que le dijo el Señor al diablo que no tocara de Job? Su vida. Si me quitaran la vida, dejaría a Cristo. Cuando decimos, tú eres todo para mí, estamos diciendo, Señor, aun que me costara la vida, tú eres todo para mí. Por eso les digo que tenemos que ser íntegros, hermanos, cuando estemos cantando. Tenemos que ser, y no tanto porque estemos cantando mentiras, sino porque tenemos que ser honestos nosotros. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? Yo sé que ahorita probablemente todos digamos, ¿quién sabe? No sé. Pero en ese momento, y va a llegar, hermanos, va a llegar como ahorita lo están viviendo muchos en el mundo, donde se les dice, niega a Cristo y tendrás vida y libertad. Pero si tú sigues confesando a Cristo como tu Señor, vas a ser ejecutado. ¿Saben que eso no es tan difícil? ¿Saben que es más difícil que a mí me dijeran, Carlos, niega a Cristo o vamos a ejecutar de una manera terrible a tu esposa? Espero que mi esposa sepa que si eso sucede, yo no voy a negar a Cristo. Les voy a pedir, si vas a ejecutar a mi esposa, hazlo y luego ejecútame a mí. Porque quiero estar con ella en la presencia del Señor. Cuando decimos Cristo es todo para mí, tenemos que saber y hacer el trabajo en nuestra alma, meditarlo y decir, Señor, yo estoy dispuesto. Porque si no estamos dispuestos a eso, pues si no estamos dispuestos, hermanos, a levantarnos temprano, si no estamos dispuestos a levantar nuestras manos y adorarlo, si no estamos dispuestos a dar de nuestros bienes materiales que Él mismo nos da para el sostenimiento de los santos y de la iglesia con nuestros diezmos, si no estamos dispuestos a obedecer su palabra, estaremos dispuestos a dar nuestra vida, como aquí lo estamos leyendo. Por eso es que esta palabra es amarga y por eso es que nos reta. Debe sacudirte, Apocalipsis debe sacudirnos. Y yo lo que les quiero pedir, no rechaces eso, no lo hagas a un lado. Tú digas, no quiero pensar en ello. No, piénsalo, sí piénsalo, abrázalo. Se nos fue dado para que nosotros tratáramos con el texto. Abraza lo que la palabra te está provocando, porque eso es algo bueno y necesario para nuestra vida. Yo he escuchado de los líderes que me dicen, pastor, hay personas en la iglesia que están temerosos, les está dando miedo leer Apocalipsis y ver esas cosas. ¿Sabes? Déjame decirte una cosa, todos nos da temor, todos nos pone a temblar. Esa palabra es amarga. Y estamos pensando en nuestros seres queridos y en las personas que no conocen a Cristo. Pero ese temor no puede ser un temor paralizante. Debe ser un temor de Dios que nos lleve a ser más diligentes. Ese es el propósito del libro. A perseverar más en nuestra santidad, a ser más fieles testigos. Para eso se puso ahí, está en la Escritura y decimos que creemos la Escritura. Hay personas que se están desanimando, que ya no quieren ir a los grupos de casa porque se está hablando de cosas como esta. ¿Estás dispuesto a dar tu vida? Y ellos dicen, claro que no. Entonces ya digo, no, mejor ya no voy.
Apenas estoy empezando a conocer aquí de la palabra, ya quieren que dé mi vida. Espérate, yo primero quiero que el Señor arregle mi matrimonio. O primero quiero que el Señor arregle mis finanzas. Ahorita yo me siento muy débil en la fe. Ahorita no sé ni qué onda. Acabo de terminar alfa, me acabo de bautizar o qué sé yo. Soy un joven. Tengo 15 años, tengo 16 años. ¿Cómo que quieren que esté dando mi vida? Yo, esos temas están demasiado pesados. Ya pasemos, terminemos Apocalipsis y hagámonos a un lado. No es importante tú, aunque tengas 15, 16 años, aunque acabes de entregar tu vida, aunque te acabes de bautizar, es importante que tú tengas delante de ti. ¿Cuál es el final de la historia? Tienes que ver el final de la historia, aunque estés empezando la carrera. Por eso te va a mantener en la dirección correcta y te va a evitar que te desvíes para otro lado que no debe ser. Es importante que veamos por qué vino Cristo. El Cristo, hermanos, no vino para traernos felicidad en este mundo. Ese no fue su propósito. Su propósito era venir a dar su vida en la cruz para llevarnos a Dios, para pagar por nuestros pecados y para que algunos de nosotros podamos ir con Él al cielo y vivir con Él en la eternidad. Para salvar a los que estamos insistiendo en querer ir al infierno. Entonces este libro nos está informando cuál es la prioridad. Y la prioridad de Dios es librarnos de su terrible ira, de su terrible juicio contra todos aquellos que se rebelan contra Él. Y eso es bueno, aunque sea incómodo para ti, aunque te haga sentir débil, aunque te haga pensar, aunque te haga llorar, aunque te traiga preocupado, todo eso es bueno. Como en una ocasión que estaba yo en un devocional de secundaria y les dije a los chavos, dije, ¿sabes una cosa? Tú estás chavo, ponte a pensar, algún día te vas a morir. Y a mí me pegó esa vibra como cuando tenía 16 años. Y dejé, en una semana, yo creo que 3 días no dormí. No pensando, oye, espérate, yo me voy a morir, de veras me voy a morir. No hay nada que pueda hacer para evitar que me pueda morir, me voy a morir. Y me cayó el 20, me voy a morir. Y me quitó el sueño. Había una niña que estaba ahí como de 13 años. Y le cayó el 20 también. Y le decía, mija, ¿qué te pasa? Le decía a su mamá, mamá, pues es que el pastor nos dijo que nos íbamos a morir. Y yo estaba pensando, me voy a morir, mamá. Entonces vino la mamá a hablar conmigo, pastor, ¿por qué le anda diciendo eso? Es una niña, tiene 13 años, pobrecita. Digo, entonces, ¿qué quieres que le diga? ¿Que no se va a morir? ¿Que viva su vida, que al cabo no le va a pasar nada? ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Le dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No solamente le voy a decir que se va a morir, yo creo que me los voy a agarrar a todos, voy a subir un camión, los voy a llevar al panteón para que vean dónde vamos a terminar. Hermanos, tenemos que abrazar la verdad. No estamos jugando. Esta vida se va a acabar y lo que estamos viendo allá afuera que tanto anhelamos se va a quemar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y tú puedes decir, yo estoy aquí, me siento débil, apenas soy nuevo en la fe, etcétera. Espérame, tengo muchas broncas, vengo embroncado, traigo problemones, traigo situaciones, que ahí está todo mi corazón. ¿Sabes una cosa? Al final, vamos a hablar de eso, porque al final el capítulo 11 nos revela algo hermoso. Pero abrázalo, no le saques. No digas, esto no es para mí en este momento. Sí lo es, sí lo es. Es palabra de Dios y lo necesitamos. Ahora, tengo que decirles esto también, se los he estado diciendo todas las semanas. Para algunos de ustedes esto está siendo bien negativo. Están aborreciendo la serie probablemente. Y es porque la palabra no está siendo dulce y amarga, está siendo solamente amarga para ustedes. Y eso es porque están viniendo aquí, pero en realidad no son de Cristo. Y el peso que está sobre sus vidas
es de esto que les estoy diciendo, y para ustedes esto es mala noticia, porque sus ojos están puestos en el mundo. Y lo que ustedes quieren para sus vidas es obtener algo del mundo, algún placer, alguna satisfacción, algún logro, algún lo que ustedes quieran. Entonces dices, no me gusta que me digas que todo eso se va a destruir. No me gusta que me digas que no tiene caso que yo aspire a eso porque el cabo se va a quemar. Entonces una cosa, tú necesitas oír ese mensaje porque tú estás poniendo tu confianza en cosas de madera, de fierro, en lugar de Cristo Jesús. Y el llamado a ti es a que te arrepientas, que tomes esta palabra y la metas a tu vida y digas, Señor, tú vas a juzgar a los vivos y muertos. Y como les dije la semana pasada, tal vez las bondades de Cristo no te convencieron para entregarte. Sabes que ojalá y te convenza el anuncio de que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Para que corras a Cristo y le pidas, sálvame, Señor, de tu ira. Pero vamos a concentrarnos en lo que queda del tiempo en el capítulo 11, que está más difícil, porque muestra cosas aquí más raras. El versículo 1 dice que se le da una caña de medir, una vara para medir, y oye una voz que le dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Mide. Y este templo, ¿qué es? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es el templo? Es el templo que estaba allá en Jerusalén, que fue destruido en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra. ¿Ese es el templo? Algunos piensan que la Biblia dice que se va a reconstruir el templo. Pero Apocalipsis nos dice que el templo es un templo que va a bajar del cielo, que en el cielo está un templo, que es el lugar donde vive Dios. Y que el templo que se construyó aquí en la tierra era una semejanza de lo que estaba en el cielo. Y que cuando venga Cristo va a bajar ese templo en la Nueva Jerusalén y ahí es donde va a ir a vivir el pueblo de Dios, la iglesia. Y la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que el templo, que nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, que Cristo habita en nosotros y con nosotros. Entonces aquí lo que está hablando es el templo, mide el templo, mide la iglesia. La iglesia es la congregación de todos los santos de Dios, de todos los escogidos, de todos los salvados por Dios, de todo ese pueblo que Él está comprando y adquiriendo con su sangre para que sea de Él. Mídelo. Dice, pero no midas a los que están fuera de ese templo, a los que están en el patio. Y el templo tenía la parte interna y luego tenía una barda en donde eran los patios. Entonces los que no eran judíos podían entrar al patio, pero no podían entrar adentro del templo. Inclusive si un gentil entraba al templo le daban muerte, porque había, ¿cómo se dice? Profanado un lugar santo exclusivo para aquellos que eran del pueblo de Dios. Y aquí está diciendo algo importante. Está diciendo, mide la iglesia, porque la iglesia va a ser preservada por Dios. Pero no midas lo que está afuera, que parece que está dentro del templo, pero no está, es el patio. Ahí va a haber otras personas, dice, el mundo va a pisotear, hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y aquí es donde empieza a ver estas fechas. 42 meses, hermanos, son 3 años y medio. Y esto está haciendo referencia a una serie de profecías que vienen en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, sobre la última semana de años, por 7 años. Esos 7 años son un número simbólico que también son representados como 7 días, la última semana de las 70 semanas de la historia, desde que el Señor le dio esa profecía a Daniel, 70 semanas, que la última semana empieza a correr desde que el Señor
sube al cielo, muere, resucita y sube al cielo, empieza a correr la última semana. Los últimos tiempos, la Biblia dice, los últimos tiempos empezaron cuando Cristo subió al cielo y comprenden de que el Cristo subió hasta que Cristo regrese. Esa es la última semana, esos 7 años, esos 7 días que están representados aquí también como 42 meses, 3 meses y medio. Estos 3 años y medio, estos 3 años y medio, dice, la iglesia va a ser preservada, mídela, ahí va a estar siendo formada la iglesia. Dice, pero el mundo va a pisotear la ciudad santa, inclusive al último dice que esa ciudad santa simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y nos dice el nombre de la ciudad simbólicamente Sodoma y Egipto. Pero dice, pero es la ciudad donde fue crucificado Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de Jerusalén. Inclusive habla de que va a morir una 10ª parte, porque la población de Jerusalén eran 70,000 personas. Entonces habla de 7,000 personas. Entonces, ¿qué está hablando? ¿De Jerusalén, de Sodoma o de Egipto? Todo eso es simbólico. Está hablando del mundo. Cuando Jerusalén crucifica a Jesucristo, Jesús condena a Jerusalén y dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y Jerusalén fue juzgado, hermanos, y fue destruido. 40 años después de que Cristo resucitó, Jerusalén fue completamente destruido, se terminó. Y desde ese entonces no volvió a ser habitado hasta que regresó Israel. Y ahorita está habitado por las 3 religiones de todo el mundo, más grandes del mundo. Ahí están los musulmanes, ahí están los judíos y ahí están los cristianos, peleándose por ese pedazo de tierra. Ahí hubo un juicio. Y dice, ahí, esa ciudad, dice, el mundo la va a pisotear. Pero la iglesia va a estar preservada. Está hablando de la iglesia, de un periodo de tiempo en donde la iglesia tiene una misión. Porque luego pasa de medir la iglesia, de que está siendo preservada, pero no preservada de dificultades. A través de la historia la iglesia ha pasado por periodos de persecución terribles. Y si no en general, como en un principio, sí en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo. Te cuesta la vida ser cristiano. Dicen que en Pakistán una persona que se convierte tiene una expectativa de vida de 40 meses. Es el promedio. Un pakistaní convertido en promedio dura 40 meses antes de que lo maten. Sin embargo, se están convirtiendo. Entonces no está hablando de que van a ser preservados de tribulación o de persecución, sino que ahí la iglesia está siendo conservada, está siendo formada, está siendo edificada. Pero luego viene esta otra imagen de los 2 testigos. Salen 2 testigos que le da el Señor autoridad y ellos vienen en la figura de 2 profetas que por lo que están hablando tienen similitud a varios profetas, inclusive Juan el Bautista y varios profetas del Antiguo Testamento, pero en particular a Elías y a Moisés. Moisés, porque hace referencia a las plagas, ¿se acuerdan que Moisés trajo las plagas a Egipto? Y Elías, que detuvo la lluvia por 3 años y medio, para que no lloviera en Israel cuando el tiempo es de Acab. Entonces, ¿qué son estos 2 profetas? ¿Qué son estos 2 testigos? ¿Son personas que van a venir y van a profetizar en el mundo por 3 años y medio? Si ya sabemos que todo esto es simbólico y que el periodo de tiempo aquí definido es un periodo que abarca muchos años, cientos de años, entonces debemos de pensar también, así como la ciudad es simbólica, así como el periodo de tiempo es simbólico, que probablemente estos 2 testigos sean simbólicos. Y muchos eruditos piensan que está hablando de la iglesia, de la autoridad que se le ha dado a la iglesia por una razón muy importante, porque dice que estos 2 testigos los define como
Los dos candeleros, estos son, en el versículo 4 dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Nosotros ya sabemos quiénes son los candeleros, ya se nos dijo en los primeros capítulos quiénes eran los candeleros. ¿Qué eran los candeleros? Las iglesias. ¿Se acuerdan las 7 iglesias que están delante del Señor? Eran iglesias. Los candeleros son la presencia de Dios en la tierra. La luz de Dios en la tierra está ¿en dónde? Está en el depósito que hace de su verdad, en la iglesia. ¿Y qué son los dos olivos? También sabemos claramente que en el Antiguo Testamento y en todas las profecías, cuando habla de un olivo, está hablando en referencia del olivo, sale el aceite de oliva. Está hablando, es una referencia a la unción del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se le ha dado una unción y se le ha dado una función de ser luz en el mundo. Dice, un candelero no lo enciendes y lo pones abajo de una mesa, lo pones arriba para que el mundo vea. Y está hablando Jesús diciéndole a la iglesia, tú tienes que brillar. Y yo te he dado una unción para que brilles. El único problema es aquí que uno se va a decir, espérate, pero son dos. Son dos. ¿Por qué dos? ¿Que no debería ser entonces nomás una iglesia o 7 iglesias? ¿O cómo? ¿Por qué dos? Porque Jesús mismo, cuando Él vino a dar testimonio de su Padre, dijo, 2 son los que dan testimonio. Pero era Él nomás. ¿Quién era? Porque Él decía que 2. Decía, yo doy testimonio y mi Padre da testimonio. Dice, por palabra de 2 testigos es que se verifica un testimonio. Por eso es que los testigos tienen que ser 2. No me pregunten cómo todo eso llega. Los expertos hacen y escriben páginas y páginas acerca de todo esto. Pero la mayoría piensa, está hablando de la iglesia. Y puede ser que al final de los tiempos el Señor levante 2 personas, pudiera ser. Pero en términos generales, el testimonio de Cristo lo tiene la iglesia. Y cuando la iglesia da testimonio, está siendo verificada por el otro testigo, que es el mismo. Nosotros tenemos una función y una autoridad, inclusive dice, para salir y predicar el evangelio con autoridad, como salió la iglesia después de Pentecostés, a predicar el evangelio con autoridad, sin temor, con el poder del Espíritu, para que la gente conociera su palabra. Entonces representan la iglesia y están dando un testimonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final, el diablo, el ángel del abismo, ¿qué dice? Se levanta para matarlos. Para matarlos. Dice, cuando haya terminado de dar su testimonio, 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, o sea, el mundo, donde también su Señor fue crucificado en este mundo, y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Por eso es que aquí no puede ser una sola persona. Gente de todas las naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Eso es algo simbólico que está hablando aquí, ¿verdad? En todo el mundo, dice Jesús. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando este evangelio se predique en todo el mundo, donde en todo el mundo va a haber un testimonio. En todo el mundo va a salir la palabra de Dios. Y entonces en todo el mundo va a haber mártires. Y dice que el mundo odiaba el testimonio. Y lo odiaba y le era algo tan aborrecible que cuando se mueran se van a alegrar y se van a enviar regalos unos a otros. Hermanos, no esperemos que el mundo ame la iglesia. El mundo odia el mensaje de la iglesia. No queramos ser populares, no queramos ser aceptados. Busquemos ser fieles. Porque en cuanto la iglesia busca ser aceptada, el mundo se compromete con el mundo. Nosotros necesitamos ser fieles a predicar la palabra de Dios como Él nos ha mandado, a hacerle testigo a un Cristo que es Rey y Señor y juzgará a los vivos y a los muertos.
Ahorita ya empezamos a ver ese odio, esas cosas terribles que se están diciendo en algunas partes del mundo cuando matan a un cristiano, hermanos. No lo hacen, ay, pobrecito, discúlpame, pero te voy a tener que ejecutar. No, lo hacen con odio. Les prenden fuego vivos. Matan a su familia para hacerlos sufrir delante de sus ojos. Los atormentan. El mundo odia el evangelio. Y esos éramos nosotros. Nosotros odiábamos a Cristo también. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Todo esto apuntando a la séptima trompeta. La séptima trompeta. Cuando sucede esto, matan a los testigos. ¿Qué es lo que viene después? El Señor levanta, en el versículo 11, levanta a los muertos. Resucita a la iglesia. ¿Cuánto tiempo duraron muertos? 3 días y medio. Caramba, nos fuimos de 3 años y medio a 3 días y medio. ¿Por qué? Porque son los 3 días y medio y los 3 años y medio completan los 7 días de la última semana. Pero hay una diferencia. Ya no le llama el Señor a estos 3 años y medio, le está llamando a este periodo de tiempo 3 días y medio. Quiere decir que esa persecución y esa tribulación final va a ser más corta que los 3 años y medio. Comparados serán como comparar días con años. Ese es el simbolismo. Después de 3 días y medio los levanta. Como Cristo estuvo 3 días y medio en la tumba, así a los 3 días el Señor los va a levantar y los va a subir al cielo y la gente lo va a ver. Y cuando la gente vea esto, va a haber un terremoto y va a haber una cosa terrible y 7,000 personas se van a morir. 1/10 parte de la población del mundo. Y la gente aterrorizada va a empezar a dar gloria a Dios. Yo no sé si eso significa que se van a convertir o si simplemente en ese momento van a decir, híjole, ya nos metimos en un lío, ya el Señor ya se llevó su iglesia. Entonces parece ser que aquí está hablando de cuando el Señor ya viene y recoge a la iglesia y la lleva en lo que le llaman el rapto. Y a lo mejor muchos de ustedes saben del rapto por películas que han visto. ¿Okay? Muchas de esas películas, hermanos, no están bien bíblicamente hablando de cómo son todas las cosas, porque ellos interpretan Apocalipsis como literal. ¿Okay? Entonces, pero sí sabemos que va a haber un arrebatamiento, el arrebato donde el Señor viene y recoge su iglesia. Aquí el problema es que como está colocado esto, no concuerda exactamente, porque en muchas partes de la Biblia el rapto viene cuando el Señor ya va viniendo en camino. O sea, lo encontramos en los cielos, dice. Entonces, no sé, como les digo, es algo simbólico, pudiera ser, concuerda, ¿verdad? Pensar aquí que esos 3 años, 3 días y medio pasan y el Señor recoge a su iglesia y se la lleva al cielo y entonces suena la séptima trompeta. Y la séptima trompeta ya es la ira de Dios derramada sobre el mundo. La séptima trompeta suena y dice el versículo 14, el segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa declaración es como la declaración final y está siendo dada al principio. Y tú dices, ¿por qué no termina eso? ¿Por qué no se termina Apocalipsis con ese versículo? Porque está exactamente a la mitad del libro. Este es el centro de Apocalipsis. Esa frase, vale la pena que tú te la memorices y te memorices, está en el 11:15. Es el centro no literal, no se vayan a poner a contar los versículos, es decir, a ver, calcúlale a ver si es el versículo central, no, pero ese es el centro del libro, es el corazón del libro. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Lo que está en el mundo, donde se gobierna el mundo, donde influyen las potestades del mundo, las potestades de los aires, todo lo que está en el mundo va a pasar a ser el reino de Jesús.
Y eso es lo que está anunciándose aquí la séptima trompeta. Dice, ahora sí, Cristo va a empezar a reinar. Ahora sí se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. Ahora sí se acabó el reino del hombre. Ya el hombre no va a determinar nada. Todo lo que suceda a partir de ese momento vendrá exclusivamente en la imposición de la voluntad de Cristo sobre el mundo. Esa es la séptima trompeta. Cristo va a decir, ahora sí, vamos a poner orden. Fíjense cómo lo dice, en el momento que esto se declara, suena esta trompeta, el ángel dice estas cosas, y entonces dice los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, noten lo que dice, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. ¿Y cómo cantamos ahorita en la canción? ¿Qué le falta ahí? Y el que ha de venir. Ya no ha de venir, ya está. ¿Te fijaron la diferencia? Ahorita estábamos cantando en el principio del libro de Apocalipsis, que era la canción esta de la visión del trono, la primera visión que tuvo Juan. Dice el que es, el que era y el que ha de venir. Y ya la fórmula ya se cambió. Ahora nomás es el que es y el que era. Punto. El que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Cómo que ha comenzado a reinar? ¿Que no está reinando Cristo ahorita? Sí, está reinando en su trono, pero todavía no está imponiendo su voluntad en la tierra. Empieza a reinar, dice, es necesario que tú estés en tu trono ahí sentado hasta que todos tus enemigos sean puestos debajo de tus pies, dice la Escritura, en los evangelios, en Hechos, en Primera de Corintios, en Hebreos, este tema, Él está sentado en su trono hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. En ese momento Él va a empezar a reinar. Está hablando no de que Él no es rey ahorita, sino que va a empezar a funcionar como rey en el destino de la tierra. Y dice, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Ahí está reinando ya. Llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cristo, la séptima trompeta, yo me lo imagino así, ¿verdad? Suena la séptima trompeta, el Señor se levanta, toma su cinturón de oro, se lo coloca, dice, tráiganme el caballo, denme mi espada, ahora sí vamos a reinar. Levanten a todos los muertos, tráiganmelos aquí, vamos a juzgar. Recojan mi iglesia, tráiganmela, sepárenmela, ahora sí vamos a destruir. Hablamos de Dios como rey, pero no nos damos cuenta de qué significa que Él es rey. Él va a reinar. Y su reinado incluye estos dos aspectos. Número uno, y hermoso, hermanos, va a dar recompensa. Va a dar recompensa. ¿A quiénes? A los que estaban dando su testimonio, a los profetas, a la iglesia profética, a la iglesia que está ahí dando testimonio al mundo de este Señor. No está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora sí, tráiganme los profetas. No, a los profetas, a sus siervos los profetas. Está hablando de algunos dicen son varias categorías, otros dicen es una sola categoría, y otros dicen son dos categorías. Son los siervos, los profetas, sus santos, sus escogidos, sus apartados, a los que temen su nombre, a los que han vivido en ese temor de Dios para servirlo, y a los grandes y chicos. Grandes, chicos, viejos, jóvenes, pequeños y grandes, ricos, pobres, va a dar su recompensa. Hermanos, nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo igual, y ahí se nos va a dar nuestra recompensa si es que nosotros fuimos fieles, y se nos va a dar nuestra recompensa si, como vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, estamos perseverando en la santidad, en caminar en obediencia a Él, en hacer su voluntad, que no haya cosas que nos diga el Señor, pero tengo esto contra ti.
Y también si hemos sido fieles en llevar a cabo sus propósitos. Y la pregunta que viene en la tarea, la pregunta que te hago a ti es, ¿estás viviendo tú para ese día, para recibir esa recompensa? ¿O vas a llegar con las bolsas vacías? O como dice también el libro, creo que es Corintios, ¿verdad? Donde dice, si tú edificaste con paja, con palos, con hierba, dice, va a pasar todas estas cosas, se va a quemar y vas a llegar con las manos vacías, vas a oler nomás, así el pelo quemado, humeando. Dice, pero si edificaste con plata, con oro y con piedras preciosas, va a pasar este tiempo y tú vas a llegar con las manos llenas. ¿Cómo estás viviendo para hacerte tesoros en el cielo? ¿Para buscar la recompensa de Cristo? ¿O realmente tú estás buscando recompensa en este mundo? Fíjate bien, ¿estás viviendo para obtener recompensa de Cristo o estás viviendo para obtener recompensa en este mundo? ¿La quieres hacer aquí? Tu meta es hacerla aquí, es triunfar aquí, es enriquecerte aquí, es tenerlo todo lo que puedas aquí. Como dicen, ¿verdad? Que como si fuera algo virtuoso, yo me como el mundo. Pero vas a llegar allá con las manos vacías. Señor, ¿cuál es mi recompensa? No tengo recompensa para ti. Dale gracias que no te devuelvo para el otro lado, viejo. Ahí será la pérdida. Estas son cosas que debemos meditar. Yo he meditado esto, Señor, cuando a veces me sorprendo en mi pecado y estoy meditando y digo, Señor, pareciera como que no ha habido consecuencias de mi pecado. He pecado y no parece que hay una consecuencia ni de tu parte ni de otras gentes, Señor, pero yo tengo que recordarme si hay una consecuencia y perdí parte de mi recompensa. Fíjate nomás qué pensamiento tan terrible. Perdí parte de mi recompensa por andar buscando estas tonterías. Perdí parte de mi recompensa por algún orgullo, por alguna arrogancia, por alguna autoexaltación, porque quiero figurar, porque perdí mi recompensa. Di algo generosamente, pero lo di para que todos se dieran cuenta. Perdí mi recompensa. Estoy participando y doy de mis diezmos, pero lo hago por religiosidad. Perdí mi recompensa. Sirvo, pero quiero que me vean nosotros y quiero que me reconozcan ahí. Perdí mi recompensa. Estoy sirviendo, pero con un corazón amargado y enojado contra mis hermanos. Perdí mi recompensa. Hermanos, tenemos que vivir para buscar eso, no para ganarnos el agrado de Cristo, sino para vivir orientados correctamente. Porque ahí ese mismo día, cuando Él empiece a reinar, dará recompensas a sus siervos, pero también juzgará a sus enemigos, los va a destruir, los va a castigar. Y dice a los que destruyeron la tierra. Así como en la iglesia hay líderes, hermanos, que están proclamando la verdad de Dios en el mundo, también hay líderes que están proclamando la rebelión contra Dios. Y dice a esos que están destruyendo la gente, los que están caminando y arreando a la gente al infierno, esa gente va a ser destruida. Y habrá un juicio más severo para algunos que fueron instrumentos del diablo para llevar a la destrucción a tantas gentes. Esos que ahorita están siendo exaltados en los medios de comunicación como lo máximo. Y que los jóvenes, yo quiero ser como ellos. Y en sus canciones y en sus acciones están blasfemando contra Cristo. Van a ser destruidos. Y van a ser juzgados por todas las vidas que han contaminado, que han destruido. Jesús dijo, hay de aquellos que son tropiezo para alguno de estos pequeños. Que mejor les fuera no haber nacido. Sin embargo, nosotros, el mundo, a veces hasta los cristianos, en lugar de entristecernos por ello, los celebramos. El libro termina, y con eso quiero terminar, porque a mí me bendijo esto.
la séptima trompeta, Cristo se pone de pie. Me lo estoy imaginando, ¿verdad? No sé si se ponga de pie o qué rollo, ¿verdad? Pero algo pasa ahí, ¿verdad? Pero noten el versículo 19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto. Y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto fuerte y un terremoto y una fuerte granizada. Hubo un estremecimiento en la creación. Porque se abrió la puerta y lo que estaba cerrado en santidad, en el Santísimo de Santísimos, pero no en la tierra, en el Santísimo de Santísimos, en el cielo. Se abre la puerta. Sale Dios. ¿Qué se ve cuando se abre la puerta? ¿Qué ve Juan? Ve el arca del pacto, hermanos. ¿Saben qué es esa arca del pacto? El pacto, cuando Cristo murió. Él era el Cordero de Dios. Cuando se hacía un sacrificio, se degollaba un cordero y se escurría la sangre de ese cordero en una olla, y el sacerdote tomaba esa olla y entraba al lugar santísimo. Atrás de la cortina entraba, y en el arca del pacto, en esa arca arriba había un platón que era el propiciatorio, cubierto con las alas de dos ángeles que no lo estaban viendo, que estaban hacia atrás con sus alas cubriendo ese platón. Ahí se depositaba esa sangre, ahí se derramaba. Esa sangre servía para pagar el pecado. Esa arca fue hecha con medidas y especificaciones que Dios le dio a Moisés en base al arca que está en el cielo. ¿Dónde fue derramada la sangre de Cristo? Dice el libro de Hebreos que cuando Cristo murió subió al cielo. Y ahí entró y se ofreció a sí mismo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró a esa arca. Entró, porque no entró al templo. Entró al templo celestial y ahí ofreció su sangre. En esa arca, cuando se abre la puerta, lo que ve Juan es ahí el arca donde está la sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados. Es el lugar de la misericordia de Dios. Cuando venga, por eso es que estas palabras deben de ser dulces para nosotros. Cuando Cristo Jesús se levante, se va a abrir la puerta y lo que va a ser evidente va a ser la misericordia de Dios sobre sus santos redimidos. Este juez, este rey terrible, este que trae su espada en su caballo blanco y vendrá a juzgar y a destruir a todos los que destruyeron la tierra, es nuestro Salvador. Es el que ha tenido misericordia de nuestras almas. Es el mismo que anduvo caminando por esta tierra y que se le colgaba a la gente a sus ropas y lo jalaba. Sáname, Jesús. Y tenía misericordia de ellos. Y ahorita nos estamos dando cuenta que no vino Él a sanar gente. Porque todos esos que sanó a la viuda, al pobre hijo de aquella viuda que nomás tenía un hijo que se conmovió cuando vio que todos iban llorando, a su único hijo lo resucita. ¿Qué le pasó a ese muchacho? Se murió. ¿Qué le pasó a los 10 leprosos que sanó? Se murieron. ¿Qué le pasó a Lázaro, su amigo? Se murió. Y Marta y María se murió, y su madre se murió, y sus hermanos se murieron. Él no venía a eso. ¿Por qué lo hacía? Porque dice que tenía compasión de la gente. Y todos los que los traían, los sanaba, hermanos. ¿Por qué le oramos nosotros al Señor? ¿Por qué nos dice, ora por el pan? Porque dice, el Padre bueno sabe dar cosas buenas a sus hijos, porque tiene compasión. Pero ese no es su propósito final, no era su propósito prioritario. Nosotros necesitábamos escuchar la palabra de Apocalipsis, porque pensábamos que el objetivo principal de Jesús era venir a hacer que yo la pase bien aquí.
Pero si Él viene y le oramos y nos responde, Señor, sáname y nos sana, Señor, dame un trabajo y nos da un trabajo, Señor, dame una esposa y nos da una esposa, Señor, dame un hijo y nos da un hijo, lo hace porque es el Dios de compasión que dio su vida por nosotros en la cruz y llevó su sangre y la depositó en ese templo. Porque nos ama, pero no porque ese es su propósito. Su propósito primordial está en glorificar a su Padre y llevarle un pueblo que esté con Él para siempre. Su propósito es eterno. Aquí lo estamos viendo, por eso es que va a pasar todas estas cosas. Entonces no nos confundamos. No es uno o el otro, son los dos juntos. Él tiene un propósito eterno que es el principal, es su prioritario. Esa es su prioridad, es lo que le preocupa a Él día con día. Y luego estamos nosotros aquí en esta tierra con nuestras debilidades y problemas y broncas y todas estas necesidades que tenemos. Y nos está escuchando. Y está Él pensando, imagínense, en la mente de Cristo pensando, tengo que venir y reinar, tengo que venir y parar toda esta locura, tengo que venir y destruir a todos estos destructores. Tengo que ir y matar. Y luego nos está oyendo, ay Señor, ¿por qué no me haces caso? Está como cuando nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Están las mamás ahí trabajando y los papás haciendo la comida y atendiendo el teléfono y tengo que pasar a recoger esto y acá y pagar las cuentas y la renta y todas estas broncas, ¿verdad? Y está el niño, ¿verdad? De 3 años ahí queriendo pintar así con el, mamá, se quebró el crayola. Mamá, pero ya ve, te necesito. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué no ves que yo estoy ocupada con cosas más importantes? No, la mamá va con el hijo y le dice, mira, mijo, no te preocupes, aquí está otro crayola, mira. Ah, ok. El otro empieza ahí. O sea, así nuestro Padre, así el que entró al arca, se acuerda de nosotros, dice el Salmo 103, se acuerda que somos solo polvo y se compadece de nosotros, se acuerda de cómo nos hizo, se acuerda de nuestras debilidades y no nos trata conforme a eso, nos trata con compasión porque el corazonzote de Jesús es inmenso. Pero nosotros tenemos que aplicarnos a que nuestra prioridad sea su prioridad. Si lo que está en su alma como lo más importante es la salvación del mundo, es la preservación de su iglesia, eso es lo que nos debe de agobiar a nosotros. No te estoy diciendo que no ores por tus necesidades. Te estoy diciendo que cuando ores de tus necesidades te estés acordando y le estés diciendo, Señor, pero por sobre todas las cosas, gracias, 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 que ahí está un arca del pacto con tu sangre y con mi nombre. Y a mí no se me puede olvidar eso, nunca se me debe olvidar eso, nunca debo perder esa imagen de esas puertas abiertas del templo. Ahí está su propósito de compasión para con nosotros. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a honrar a Cristo. Vamos a darle gracias al Señor. Qué gran Salvador tenemos, qué gran misericordioso Dios tenemos. Fíjense lo que el Señor está haciendo. Tiene el destino del universo en sus manos. Al final de cuentas, esa séptima trompeta la toca Él. Y es la buena noticia para su iglesia. Se abren las puertas. Se abren las puertas. Queda abierto el templo para que salga el Señor a reinar y para que entre su pueblo a estar con Él para siempre.